Impulsa, soluciones en comunicación urbana. RA Benidorm, concesionaria de playas. Y discoteca KM Benidorm. Bueno, pues nos vamos dentro de 10 minutos, justo, porque ya está Rafa Lago con su tercer tiempo por aquí, ya le veo por aquí, por la redacción. Pero hoy tenemos los minutos del Foro Alejandría. Hoy nos hemos saltado un poco, porque es un Foro Alejandría mañana un poco curioso, atípico, porque quien da la charla mañana y a la conferencia es mi compañero Valentín Finoviedo. Sí, señor, ahí estaremos mañana. Y mañana, pero dinos de qué vas a hablar mañana del Foro Alejandría. Vamos a hablar de... en el Casal de Fester, hay que recordar. Sí, en la Casa del Fester, a partir de las 6:30 de la tarde. Vamos a estar hablando de los principios del lenguaje no verbal, ¿no? Todos nos comunicamos de diferentes formas. La más conocida y la más estudiada es la oral y la escrita, pero la más antigua de todas es la comunicación no verbal, que existe desde que existen los homínidos, desde el famoso Lucy y el Australopithecus, hasta nuestros días. Todos hemos tenido la necesidad de comunicarnos y nos hemos comunicado de diferentes maneras. Entonces allí lo que vamos a hacer es un repaso introductorio a las diferentes componentes de lo que es la comunicación o lenguaje no verbal, que son 4 grandes componentes: la proxémica, la acronémica, el paralenguaje y la kinésica. Y lo vamos a repasar un poquitito allí cada uno para dar una información que para mí es muy, muy interesante. Y dar algunas claves, ¿no? de cómo podemos detectar esto. ¿Tú crees que es posible, viendo la comunicación no verbal, o sea, gestual, de una persona, saber si está mintiendo? Si lo que está diciendo se lo cree o no se lo cree. A ver, todo depende del contexto. O sea, un político, así de claro. Depende del contexto. Toda mentira, esto se utiliza mucho y a raíz también de una serie extraordinaria que invito a todos a verla, que se llama Lie to Me, Miénteme en español, que tuvo 3 temporadas, especialmente la primera, fantástica para explicar esto del lenguaje no verbal, porque además se basa en el maestro, el gurú de todo esto, que se llama Paul Ekman, que fue asesor de la serie, de hecho. La mentira depende del contexto, Manolo. No hay algo específico que hagamos que diga, que exprese vía kinésica o de alguna otra manera, o sea, vía corporal, que uno está mintiendo. Todo depende de un contexto. Sí hay algunas claves, algunos datos, algunas informaciones que te da el cuerpo del otro que te pueden llevar a pensar que al menos está creando algo, ¿no? Entonces, si la pregunta es directa de sí o no, ¿estuviste anoche con otra persona, sí o no? Pues la respuesta debería ser sencilla, ¿no? No, pero Siempre dicen que no. Claro, pero si tus ojos ven hacia un determinado sitio, podría significar que estás activando la zona creativa del cerebro. Oye, ¿para qué necesitas activar la zona creativa del cerebro si la respuesta es sencilla? O sea, no tienes que inventar nada, ¿no? Esa es una de las formas. El paralenguaje dentro del paralenguaje, que es todo lo relacionado con la palabra que no sea la palabra dicha, es decir, todo lo relacionado con la voz, el tono, el ritmo, la dicción, etcétera, etcétera. También hay una forma no de detectar mentiras, sino de que sea una manera de al menos de crear la sospecha, por decirlo de una manera, ¿no? Todos tenemos una línea de voz, una línea estable de voz. Cuando la levantamos, la bajamos, nuestro estado de ánimo es o alegre o estamos entristecidos. A través del paralenguaje podemos reflejar nuestro estado de ánimo. Pero otra cosa que quería comentar, por ejemplo, un buen actor y un mal actor se diferencia también en la forma de expresar corporalmente cuando está haciendo una obra, una escena. Sí, sí. Porque eso es fundamental también. Sin duda porque alguna. hay alguno que con el mismo texto ves a uno o a una, guapo o fea, guapísimo, que dice, qué mal, pero qué mal interpreta. Correcto. Eso es el lenguaje forma parte del lenguaje corporal, claro. No es lo mismo decir, ponemos una frase, se ha muerto el perro. Decir, se ha muerto el perro, se ha muerto el perro, se ha muerto el perro. Es decir, ¡se ha muerto el perro! ¡Qué alegría! Entonces, con la misma frase. Es exactamente la misma frase, son las mismas palabras, pero dependiendo del contexto, tiene un significado distinto. Y la forma en que lo digas con la voz y con la expresión corporal. Exactamente. Entonces, claro, hay gente que está más consciente de eso y lo sabe utilizar. Hay gente que está, la gran mayoría estamos menos conscientes de eso, ¿no? Y parte de la charla es eso, es dar una información a los que quieran y puedan acercarse acerca de, bueno, precisamente eso, qué información damos y recibimos a través de todos estos componentes. Hay otro
muy interesante, que además todo esto está enmarcado dentro de sistemas culturales, ¿no? Que también es importante decirlo, es decir, no son taxativas estas cuestiones, sino que dependen de comportamientos culturales. Por ejemplo, la proxémica. La proxémica es la relación con el espacio. Hay gente que bueno, es más cercana, se te acerca más, o es más tocona, ¿no? Hay otra que es más distante, pero eso también es un problema o una situación cultural. Las culturas latinas somos más cercanos, las culturas del norte de Europa o de Asia son más distantes. Entonces, eso también es un componente interesante a entenderlo, ¿no? El tono de la voz. Hay culturas que tienen un tono de voz muy alto, muy elevado. Las culturas árabes, por ejemplo, tienen parece que siempre están gritando, ¿no? La mayoría, O los alemanes. o los alemanes pareciera que están bravos Cabreados, todo el tiempo por la misma dicción correcta del idioma. Entonces, esos son detalles que ciertamente te van diciendo cosas. Ahora, todo, repito, enmarcado en un contexto que hay que ser muy responsable para no equivocarnos, ¿no? En ese sentido. Bueno, eso será mañana, ¿eh? Sí. Que das tú la charla sobre un lenguaje